Bienvenidos a Recursos Humanos con Calle y esta es Jessica Santiago Rentas quien le habla. Hoy vamos a estar hablando de lo que es el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el trabajo. No se lo pierdan, regresamos pronto en Recursos Humanos con Calle. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Saludos y gracias acá por sintonizar una vez más Recursos Humanos. Hoy vamos a hablar de un tema de lo que, ¿verdad?, es la comunidad LGBT en Puerto Rico, entre otras cosas, y cómo, ¿verdad?, eso llega hasta el lugar de trabajo y lo atemperamos con las leyes y lo que es discrimen, entre otras cosas. Y nos acompaña el licenciado Carlos Concepción, también profesor de Derecho de la Interamericana de Puerto Rico. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Carlos, gracias por estar acá por segunda vez, porque ya nos habías acompañado en el pasado. Pues mira, Carlos, quiero comenzar, ¿no?, con el tema primero de lo que es discrimen y poder definir qué es discrimen en el empleo, ¿verdad?, en su modo general. Uh-huh. Normalmente preguntamos qué discrimen y la gente dice, bueno, que me tratan diferente, que no me dan el mismo trato. Pero más allá de eso, ¿cómo los que nos escuchan, ¿no?, nuestra audiencia, puede entender qué es un discrimen a nivel laboral y que está cobijado, ¿verdad?, por la ley 100, entre otras cosas que vas a discutir? Bueno, el discrimen en general es eso. Uh-huh. El discrimen en general es y por decirlo así, como se llama tu podcast, con calle. Uh-huh. Es tratar a una persona diferente por alguna circunstancia que no controla. Porque nació de determinada forma o quizás con la excepción de la religión, es tratar a una persona diferente a los demás. Y típicamente son grupos que son o a personas diferentes que a los demás, porque podemos tener unos tratos diferentes, pero con un grupo y con el resto no. O sea claro, si el grupo tiene coincide, ¿verdad?, con algún tipo de descripción demográfica de alguna índole. Es decir, las mujeres, las personas de cierta tez racial, así es que y típicamente es minorías. O sea, eso es tratarlos diferente a lo que sería la mayoría o lo que sería lo típico. Y el discrimen en términos generales no es ilegal. O sea, el discrimen, por decirlo la palabra semántica, el discrimen como tal no es ilegal. O sea, una persona puede pensar que por razón de género o por razón de cualquier otra razón, una persona tiene determinadas cualidades. El problema es, y claro, y por eso es que pues se permiten en los Estados Unidos están estos grupos de raciales y hay personas que piensan quizás que las mujeres no deben hacer determinadas cosas en la oficina o que ni siquiera deben ir a trabajar. Y todo eso está bien, nada de eso es ilegal. No que esté bien, ¿verdad? Eso te voy a decir, no que esté bien. No que esté bien. Cuando ya está demostrado, y eso es otro podcast de verdad. No, me corrijo. De lo funcional y buenas que somos nosotros en el trabajo. No, me corrijo. Quiero decir que no es ilegal, no es ilícito. Lo que es ilícito es tomar actos discriminatorios, o sea, tratar de diferentes formas a determinadas personas en determinados momentos. Uno de esos es el empleo. Okay. Y uno de esos, hay otros momentos, pero uno de esos es el empleo. Y cuando hablas del empleo, hay una ley en particular que menciona lo que sí podría ser ilegal en el empleo de esos tratos de discrimen bajo unos grupos en particular. Sí, la ley en Puerto Rico y federal, porque entonces sabes que en Puerto Rico coexisten las dos jurisdicciones. Uh-huh. En la jurisdicción federal hay unos grupos que se protegen y en la jurisdicción de Puerto Rico hay unos grupos que se protegen también. En la jurisdicción federal o se protegen mediante leyes particulares o un grupo de leyes. Típicamente, o el gran grupo de leyes están contenidas en un artículo de una ley que típicamente le llaman el título 7, que tiene entonces una descripción de las personas que protege. Eso es un número particular, mucho menor al que se protege en Puerto Rico. El equivalente de ese título 7 federal en Puerto Rico es la ley 100, lo que se conoce como la ley 100 de Puerto Rico, o la ley de discrimen, que tiene también una lista de grupos que se protegen, que es mayor que la federal, pero claro, los protege en Puerto Rico solamente, y pues las acciones son acciones que se pueden llevar en los tribunales de Puerto Rico vis-a-vis las acciones que están protegidas en la ley federal, que entonces se pueden llevar las acciones en el tribunal federal. Esos grupos se le llaman las clases protegidas. Uh-huh. O sea que si tú perteneces a una clase de esas protegidas, pues
gozas de esa protección jurídica, gozas de la protección legal. Si no perteneces a uno de esos grupos protegidos, pues no tienes la protección legal. O sea que, por decir así, si los altos entienden que están siendo discriminados por razón de su tamaño, pues esos no están protegidos per se. O sea que no, con eso se puede hacer un discrimen legal porque no están dentro de esos círculos. Es decir, la ley protege específicamente a los que llama a proteger. Y vamos a mencionar esas clases protegidas, por eso de llevarle toda la información a las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Sin embargo, nos vamos a concentrar hoy en dos de ellas en particular, que es orientación sexual e identidad de género. Podríamos hablar muchísimo de cada una de ellas. Hoy nos vamos a concentrar en esas, pero quiero que, ¿verdad?, que las personas sepan cuáles son todas esas clases protegidas, porque como mencionas, en Puerto Rico hay un montón. Son más que en los Estados Unidos. Son mucho más que en los Estados Unidos. Y creo, by the way, que fue enmendada recientemente, después de violencia doméstica, entró una más. Bueno, esta vino después de violencia doméstica. ¿Y hay otra que vino posterior a esto o no? Digo, también están otras leyes que de forma individual manejan también ciertos tipos de discrimen, por ejemplo, como lo que son licencias, entre otras cosas, correcto. Y la DITA, la ley 69 de género, etcétera. Hay algunas leyes que se han particularizado. La ley 100, y esto es un poquito más técnico, ¿verdad? Pero la ley 100 es la ley general. Eso significa que esa es la ley general contra el discrimen. Y esa establece unas clases protegidas particulares. Hay otras leyes específicas, como por ejemplo la ley 17 sobre hostigamiento sexual o la ley 69 sobre el género, etcétera. O sea que hay unas leyes particulares que tocan. Entonces, pues, lo que se hace es que uno va a la ley particular para ver los requisitos particulares de esa ley. Así que esta en particular, la que estás mencionando, que es la ley 100, tiene como clasificación, como grupo protegido, ¿quiénes? Define por aquí. Bueno, yo si no, porque sí, lo lindo déjame ver si me acuerdo todo. Si te acuerdo, vamos a ver. A ver, tiene género o sexo, que creo que dicen que es sexo. Tiene matrimonio, tiene raza o color. Eso de raza y color ha sido razón de discusión porque los dos términos, pero bueno, dice raza o color. Religión, nacionalidad, clase social, que también incluye condición social, que también ha habido discusión sobre esos dos términos, si son homólogos o no. La edad está en la ley 100. En la ley federal no está bajo el título 7, sino que está bajo una ley especial que se llama ADEA. Uh-huh. La discapacidad, en Puerto Rico por lo menos está ADITA, no sé si está bajo la ley 100, ahora no recuerdo la especificidad. Acá no. Okay. El matrimonio. Afiliación política. Las afiliaciones políticas, la orientación sexual, que por ahí es que vamos. La identidad de género. La afiliación política, la víctima de violencia doméstica, que ya me mencionaste, yo creo que son esas, ¿no? Agresión sexual o acecho. Bueno, lo que pasa es que víctima de violencia doméstica incluye acecho y agresión sexual. Correcto. Y por ser militar, exmilitar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y los veteranos, los llamados veteranos, correcto. Correcto. Ahí están todas las clasificaciones bajo lo que es la ley 7 de discrimen. Antes de entrar a lo que es orientación sexual e identidad de género, Carlos, es bien importante porque hablamos acá de también un grupo, lo que es religión. Sin embargo, la religión per se, por ser religión, sí puede discriminar, incluso con lo que vamos a hablar hoy. Sí, lo que pasa es que, otra vez, como el discrimen per se no está prohibido, lo que se hace es que se protegen a ciertos grupos. Lo que se hace con algunos grupos es que se pone en una balanza, por así decirlo, la protección que se le queda a estas personas, por un lado, y por el otro lado, la conveniencia del negocio y qué es lo que hace ese tipo de negocio. Así que, por ejemplo, hay una ley en particular que prohíbe el discrimen de las personas que tengan un peso mórbido, según definido por la ley, ¿verdad? Así que, pero yo, por ejemplo, podría discriminar con esas personas si por razones de seguridad en mi empleo, no puedo tener una persona con cierto peso o un género, por ejemplo. Yo tengo un gimnasio que es solamente para mujeres, pues puedo quizás, entonces, por las condiciones del negocio, discriminar en contra de los hombres. Pues eso es un tipo de discrimen, pero en esas circunstancias en particular se permite. Se permite porque entonces se pone en la balanza y entonces se ve que es lo que es conveniente sin llegar entonces al punto del discrimen. Claro, y como ilegal. Por ejemplo la iglesia que tenga como, ¿verdad? Como y eso entonces también incluye la religión. Institución, decir, pues acá nosotros no creemos en lo que es, por ejemplo, las relaciones homosexuales, por ejemplo, pues entonces podrían, pues sí, privar a lo mejor una contratación de una persona gay. Correcto. Eso es decir,
La ley vislumbra como excepción, porque la ley, y cuando digo la ley me refiero a esta enmienda que se ha hecho con relación a la orientación sexual e identidad de género. Aplica a la empresa privada y a la empresa pública, o sea, a todo el universo de la empleomanía, y tiene una gran excepción, que es la excepción de la iglesia, cuando llevar a cabo la ley y los propósitos de la ley va en contra de los dogmas de su religión. Correcto. Es decir, que, por ejemplo, por dar un ejemplo, si la iglesia tiene una escuela y quiere contratar a ciertos tipos de empleados que crean en su dogma porque quiere que esos empleados lleven actos en el trabajo y en su vida privada que estén relacionados, íntimamente relacionados con las dogmas que ellos lleven, pues la ley les permite hacer ese tipo de discrimen. Y eso también está intrínsecamente relacionado con lo que en la ley se ha ido desarrollando dentro de la ley federal. Y yo quiero ir hablando, y con eso comencé, porque en ocasiones yo escuchaba muchísimas veces a los empleados, no sé si te pasa, no, me están discriminando. Y yo, ¿pero y por qué? ¿Cuál es el trato realmente que tú defines que es desigual ante otros compañeros de trabajo? Y cuando tú realmente miras la situación, dices, pero es que aquí no hay ningún tipo de discrimen. Entonces, yo creo que eso es bien importante y poder ejemplos para que las personas que nos escuchan puedan identificar cuando en efecto hay un discrimen o no. Ahora, vamos entonces a concentrarnos en lo que es orientación sexual e identidad de género. Okay. ¿A qué se refiere la ley? ¿O qué es orientación sexual? ¿Qué es identidad de género? Y sabemos que hemos escuchado muchísimo en Puerto Rico, ¿verdad? Lo que es la comunidad, que fue lo que mencionó ahorita, LGBT, cuáles son los grupos que se menciona bajo LGBT y cuáles son los que la ley también protege a nivel de discrimen, si son estos mismos, si son unos diferentes, por sus siglas, no por lo que significa LGBT. Sorry, pero es que yo me trabo, o sea, son demasiadas letras juntas. Bueno, déjame decirte que yo creo que es un poco, y ¿cómo lo digo? Es inconsecuente de saber las letras, porque la ley realmente a quien protege es a las personas por razón de su orientación sexual o de su identidad de género. Y eso, cuando uno analiza lo que significa ambas cosas, lo incluye todo. Y de hecho, ese de paso, que te estábamos mencionando antes de comenzar la grabación, esas letras realmente quedan cortas ya, porque con el tiempo eso ha ido evolucionando y los grupos que le llaman los grupos de la comunidad, pues esos grupos han ido definiendo, redefiniendo y subdividiendo sus identidades. Y lo que la ley realmente lo que busca es respetar lo que ellos mismos como si ellos mismos se identifiquen. Que hasta el momento, ¿verdad? La que conocemos en Puerto Rico, porque sabemos que mundialmente, como mencionaste ahorita, pues sí, hay comunidades que tienen muchas más siglas, porque tienen ya otros grupos que han identificado que básicamente tienen una, ¿verdad? Caen dentro de la misma comunidad. No obstante, acá, pues lo que es lesbiano, gay, bisexual, transexual y transgénero es básicamente lo que conocemos como LGBTT. Correcto. Entonces, a nivel de la ley, que hablamos de orientación sexual e identidad de género, básicamente todos esos grupos caen ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia de orientación sexual e identidad de género a nivel legal? Bueno, un poco como dicen las palabras, se define un poco como se escucha. La orientación sexual va dirigido a su atracción. Esa atracción puede ser en términos de afinidad, de la afección que tiene, el cariño que le puede tener una persona al otro, o de su deseo sexual con relación a la otra persona. Y la ley, que es una ley en ese término definitorio, es un poco progresista, porque protege a todos por la orientación sexual. Así que si tú tienes algún tipo... O sea, que si soy yo hombre, soy mujer y me gusta el hombre, pues esa es mi orientación sexual. Pero de igual forma, si yo soy una mujer y me gusta otra mujer, pues entonces también caigo dentro de orientación sexual y no me puede discriminar porque me gusta otra mujer. Exactamente. O te gusta alguna persona identificada con cualquiera de las siglas que has hablado ahorita. Exacto. O me gusta una mujer y me gusta un hombre. Me gustan los dos, que es lo que se conoce como bisexual. Pues entonces, pues, aquí el punto es que no discrimines conmigo. O sea, te gusta alguna persona que puede ser de tu mismo género o de otro y tienes una atracción física con relación a esa persona o emocional. Pero entonces, ¿qué sería identidad de género? La identidad de género realmente a lo que va es a cómo la persona se identifica a sí mismo. Es un asunto de introspectivo, ¿no? Es cómo yo le digo al mundo que yo me veo a mí mismo. Entonces, la ley protege esa identidad. La ley protege el que tú te puedas ver como tú quieras en términos de tu género y en términos de tu sexualidad.
Y esto eso es se va a respetar. básicamente yo independiente, y pueden ser las dos, porque puede ser, pues obviamente, pues vamos a suponer, pues yo soy mujer y me gustan las mujeres, pero entonces me quiero vestir como hombre o quiero parecer un hombre, pues entonces ahí sería lo que es identidad de género. Correcto. Y entonces ahí es que no pudiese, en ninguna de las dos obviamente, pues haber el discrimen. Y eso significa, y yo creo que también lo hemos escuchado por ahí, pues por ejemplo que hoy te llega un empleado y te diga, mira, no, pues yo me siento de este modo, yo quiero vestirme de este modo, que si yo soy hombre me quiero vestir pues como nosotros definimos que se viste una mujer, porque la realidad es que cómo se viste una mujer o se viste un hombre. Correcto. Eso siempre ha estado medio en crítica, porque incluso dicen por ahí que las mujeres no se pueden poner en algunas iglesias bien piensa en los 20 con los bien trajes de baño, la falda, el uso de los pantalones, no, y todo. bien tradicionales dicen no, porque no se pueden usar pantalones, porque entonces dicen que la mujer no se viste igual que el hombre, pero es que cuando eran los tiempos, no, los hombres eran los que se ponían falda. O sea que si nos ponemos a ver y nos vamos a esos tiempos épicos, pues entonces los hombres son los que no te pueden poner pantalones. Así pero fíjate que la ley y toda esa discusión, que es una discusión interesante, y puede llevar a diferentes conclusiones de determinadas personas, pueden llegar a diferentes conclusiones. La realidad es que la ley lo que quiere es evitar esa conversación. La ley lo que quiere es decir, ok, yo tengo un interés en proteger a este grupo. Yo tengo un interés en que cuando una persona tiene un interés sexual determinado o se identifica en términos de su género de determinada forma, la conversación debe terminar ahí. Y yo lo que quiero es proteger a esa persona. Así que yo, por ejemplo, he tenido clientes que me han dicho, bueno, yo tengo un transexual que está en cambio. ¿Qué puedo hacer? Y vino con una cosa un día, vino con otro, y la conversación hay veces que la conversación se degenera un poco y hay que acordarse que no hay que pasar juicio sobre lo que puede hacer, no puede hacer con relación a su transformación o cómo se viste o cómo se comporta en el trabajo, sino que hay que verlo desde el punto de vista de la protección que la ley le da. Y es que hay que, pues, hablaremos sobre eso un poco más de detalle, pero es la protección de asegurarse de que no se discrimine contra esa persona, queriendo decir que no se trate de forma diferente al que no está en esa circunstancia. Ok, entonces, pero sin embargo, en ese punto, Carlos, porque sí pudiese ser el caso donde una persona te dice un día, mira, yo me siento hoy, vamos a hablar ¿verdad? Del género masculino, por ejemplo, y que venga mañana y dice, yo me siento mujer o yo quiero vestirme como mujer, obviamente, pues, tú solo aceptas, esa es su identidad, eso no es tu problema, siempre cuando venga a hacer el trabajo lo haga bien, pues yo no tengo por qué entrar en ese dimidirete, ¿no? Ahora, si de momento esa persona entonces te dice 3 días más tarde, una semana más tarde, no, pero ya hoy no quiero, entonces hoy vengo vestido de hombre, eso sí se pudiese aceptar, ese cambio, o sea, o tú te sientes o no te siento, ¿cómo es esto? Sí. Esa es la parte que yo sé que hay mucha duda también. Sí, hay mucha duda y ha surgido mucha conversación parecida a la que tú me estás presentando con relación a los baños, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué hago yo? Hoy es hombre y mañana es mujer, ¿en cuál baño lo pongo? Con relación a cómo me siento, me dejo de sentir, la ley no vislumbra el que tú pases juicio sobre lo que piense la persona o cómo se sienta la persona. La realidad es que la ley impone al patrono no pasar juicio. Tienes que respetar esa decisión. Si el empleado llega con una decisión de cómo es su género, sea compatible con su género biológico o no, eso no es inconsecuente. Lo que importa es qué es lo que el empleado le ha dicho al patrono, qué es cómo se siente. Así que... o sea que si esa persona cambia, ¿verdad? Físicamente y su forma de vestir constantemente, eso no le debe afectar al patrono, presumo yo, hasta el punto de que, por ejemplo, no sea un puesto de uniforme, donde entonces tú tengas que, ¿verdad? Claro. Gastar ya en darte 2 y 3 tipos de uniforme porque tú un día quieres venir de un día y otro de otro. Pero si ese no fuese el caso, pues no habría problema. Ellos están sujetos a las mismas políticas que todos los demás. O sea, a nivel de vestimenta, si viene... Si en el cambio de género se ponen las uñas de cierta forma y esa forma de que se ponen las uñas no es la forma que yo le permito a las demás mujeres que tengan las uñas u hombres, ¿no? Pues tiene que cumplir con la política institucional. Claro. Pero lo que pasa es que no se le puede aplicar de forma diferente, porque entonces sería discriminatorio. Sí, y si déjame decirte una cosa que con el comentario que acabas de hacer, no es solamente aceptar. Cuando el patrono ya tiene una información o debió haber sabido una información sobre un asunto que pueda aplicar esta ley, la ley 22, el patrono sí tiene que entonces alertarse. Esto es una bandera roja, como decir hostigamiento sexual o decir cualquier otro tipo de cualquier otra claro, cosa. Ya está dentro de todos los grupos. Mi pregunta... Y el comentario que quería hacer, para que te interrumpa, es que
que es importante es que los patronos en ese momento tienen que tener particular cuidado porque por las razones que sea, yo se las atribuyo al machismo, pero por las razones que sea, en nuestra cultura estamos todavía en un proceso de educación cultural, ¿no? Así que mi experiencia ha sido que cuando hay este tipo de circunstancias, de situaciones en el trabajo, lo que ocurre es que los compañeros se burlan, hacen chistes. A eso iba, y es porque yo he tenido experiencias, Carlos, de esa índole. Y hay dos cosas diferentes. Está la parte de la burla que puede ser la que a lo mejor más común ocurra, y esa la voy a dejar para segundo plano, pero en primera instancia sucede que pues vivimos en una sociedad donde todavía hay personas que no ven con ojos buenos pues ciertas conductas, punto. Y entonces cuando hay personas que libremente, ¿verdad? Pues se identifican que son X o Y, ¿verdad? O que son gay, o que son lesbianas, o que son bisexuales o lo que fuese, puede que haya un cambio entre ciertos compañeros de trabajo de cómo se trata. Y en efecto, hay un trato diferente, pero el trato viene siendo diferente más bien a nivel un poco hasta personal. No sé si me explico. Por ejemplo, yo tengo estas dos personas que comparten oficinas conmigo y mañana yo me entero que tú haces o dejas de hacer, que no tiene que ver nada con el trabajo, pero me enteré. Y entonces sí, ya lo que podía ser un poco de relación, ¿verdad? Más interpersonal del trabajo, pues yo corto. No es que te voy a tratar mal, pero pues ya no te quiero hablar, o ya no te invito a almorzar, o ya yo no soy igual contigo. Entonces, pues cuando hago chistes y estoy hablando de temas extracurriculares que no necesariamente son de trabajo, los hago con el de al lado y ya no contigo. Sí, entonces, ahí pudiese haber un trato desigual, pero del mismo modo, la realidad es que también cada cual tiene la verdad, la libertad de escoger con quién hablo, con quién no, siempre y cuando no falte respeto, ¿no? Uh-huh. Sí, el problema evidentemente, si tú me ofendes por la razón que sea, Uh-huh. y puede ser tan inocuo como decir que hoy hiciste un comentario sobre político y no me gustó y te dejé de invitar a almorzar, bueno, pues esa es tu prerrogativa y sí te estoy tratando diferente. Lo importante es que no sea discriminatorio. Lo importante es... Y hay que verlo caso a caso. O sea, en términos generales es muy difícil contestar esa pregunta. Hay que ver qué fue lo que pasó. Porque, por ejemplo, un supervisor que deja de hablarle a un subordinado... No, claro, ya ahí es diferente. Por eso especial, te doy el ejemplo de compañeros de trabajo. Yo sé que esto es bien particular y hay que mirarlo caso a caso para poder dar una respuesta responsable. Pero te lo comento por lo que te dije al principio, porque en ocasiones, y no solamente con este tipo de situación, sino con cualquier otro tipo de situación, incluso a veces las personas te hablan de discrimen y cuando tú le preguntas por qué no cabe en ninguno de los que la ley... Hay veces que es eso mismo. Hay veces, antes me hablaba, ya no me saluda. Exactamente. Entonces yo siento que me están discriminando, yo siento que aquí me están tratando diferente, que aquí me tratan mal. Entonces esa es la parte que pues yo pues quiero dejar claro, porque no... definir realmente qué es discrimen y cuándo yo podría decir, pues mira, sí, en efecto. Obviamente, cuando mencionas un caso de un supervisor, un gerencial que tiene la responsabilidad de tratar a, literal, no ser amigo de ninguno, pero sí a tratarlos a todos por igual, tienes que hablarle. Independientemente de que te guste o lo que no te guste, lo que hace en su vida personal, tienes que hablarle. Tiene que haber esa relación. Ya es un poquito más fácil de probar o de poder identificar, ¿no? O corregir. Pero en el caso de cuando hablamos de compañeros de trabajo, pues a lo mejor se puede tornar un poquito difícil, y yo lo he vivido donde no, pues esa persona desde que se enteró el otro, pues ya yo he tenido esta situación o ya no me trata igual. ¿Y hasta qué punto el que no te trata igual de como te trataba antes, como mencionaste que es su prerrogativa, realmente es discrimen? Pues yo creo que ahí hay una línea fina, pero no necesariamente es discrimen. Es un trato quizás diferente, pero el trato diferente no necesariamente en todas circunstancias es discriminatorio, ¿no? Y yo creo que el que la ley pretende observar o proteger es, y me corrijo, el que la ley trata de evitar es el trato que se le da a una persona que por razón de su orientación sexual o su identidad de género se le dé. O sea, que evidentemente yo no puedo obligar a nadie que salude al otro. Y entonces hay cosas que hay un trato diferente que se le puede a una persona que yo no puedo controlar y que no genera tampoco responsabilidad al patrono. Uh-huh. Pero si esa persona, por razón de esa identidad sexual,
trata o maltrata y hace comentarios, lo pone en circunstancias que son comprometedoras, pues entonces en ese sentido el patrono es el que va a responder. Claro, y ahí sí ahora sí vamos a la parte de los chistes, de las burlas, etcétera, que eso también yo he tenido la experiencia de trabajar con este tipo de casos donde pues porque yo sé que tú eres de cierta orientación sexual, pues comienzo a hacer burlas o comienzo a hacer chistes y eso sí se puede contemplar como un discrimen. Yo creo que es Eso está específicamente prohibido. Claro, pero es importante que entonces los patronos sepan que hasta que yo no necesito recibir una querella formalmente de que pues aquí hay unos chistes y cada vez que hay un chiste pues a mí se me alega por ser gay o por ser lo otro. ¿Cómo esto tú podrías evitar obviamente de antemano y mantener un ambiente saludable que eso no llegue a ser una querella? Bueno, mira, primero porque es que los puertorriqueños nos encantan los chistes y no solamente de este tipo, sino de muchas otras cosas. Cuando hablamos, no, que si el gordito, como si la gordita, que si el flaco, que si el bajito, que si el viejo, que si el lo otro. Entonces, mira, lo vemos como chiste. Mi opinión es que hay dos chistes típicos o dos temas en los chistes típicos de trabajo en Puerto Rico. El primero son los sexuales, el doble sentido, el colorado. ¿Verdad? Que eso está más que dicho en la política de hostigamiento sexual y como que era siempre hay casos de hostigamiento sexual. Exactamente. Y la realidad es que se dan. El segundo son los homofóbicos, ¿no? Y se da con todos los géneros. Los hombres con los hombres y también entre los heterosexuales. O sea, es una cosa que es común, es típica, el usar como tema para chiste la homosexualidad, ¿no? Ser homofóbico. Y la realidad es que ambos temas se deben evitar, punto. Exactamente. Si tú quieres hacerlo, no hay problema, porque como dije al principio, el discrimen no está prohibido universalmente. Vete a tu casa y hazlo privadamente. Uh-huh. Pero en el trabajo, no. Uh-huh. Yo no sé de qué otra forma decírselo cuando doy este tipo de seminarios y conferencias. Es que yo no sé, no hay una recomendación donde yo les pueda decir a ustedes, haga el chiste. Y en estas circunstancias está bien. Exacto. No lo haga. Ni haga el comentario. Quiere hacerlo, hágalo en otro sitio. Pero este es su trabajo y aquí usted genera su dinero. Y entonces, hablando del tema, porque yo sé que cuando, ¿verdad? Desde que se creó la ley han habido pues muchas dudas y pues sigue siendo una ley bastante reciente, donde no hay mucha jurisprudencia que cause, ¿verdad? Que haya un precedente que las empresas puedan hacer políticas específicas, ¿no? Pero sí siempre el tema del baño, por ejemplo, es un tema que y lo mencionaste ahorita, que siempre se toca, porque cuando hablamos no de orientación, a lo mejor de la parte de identidad de género, donde en efecto yo soy mujer, pero me siento hombre y quiero entrar al baño de los hombres, ¿no me lo pueden prohibir? Pero mira, yo no sé si atar eso. ¿O me lo pueden prohibir? No, mira, la ley 22, que es la ley que estamos hablando de orientación sexual, que es la que enmienda la ley 100, establece específicamente, y esta es una parte que yo creo que pocos patronos conocen, y yo agradezco el tema, porque creo que particular es uno de esos temas de no se puede discriminar por razón de género, pero nadie sabe mucho detalle, incluyendo a muchos gerentes de recursos humanos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo hacemos? Esta ley es de 2013 y yo me atrevo a apostar que la vasta mayoría de los patronos en Puerto Rico no cumplen con la ley 22 como está establecida. Punto. Sí, se creen que porque la ponen en el manual, yo cumplo con esto, ya. 10. Exactamente. La ley 22 establece no solamente que le aplica a los empleados públicos y privados, con la excepción que ya hablamos de la iglesia, sino que la ley manda hacer un protocolo al Departamento del Trabajo y a la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno. Mandó en el 2013 hacer un protocolo. Y estableció que ese protocolo tendría que ser establecido por los patronos en Puerto Rico. En ese mismo año se estableció el protocolo, se publicó ese protocolo y se mandó a los patronos privados a que tomaran ese protocolo y lo adoptaran en su empresa. Y manda además, no solamente adoptarlo, sino que ese protocolo manda a hacer una serie de cosas que yo estoy seguro que los patronos en Puerto Rico muy pocos están haciendo. Entre ellas, tienen que tener la política de discrimen. No solamente es decir se prohíbe por razón de orientación sexual, es que tienen que tener un protocolo como el de violencia doméstica, que tienen que establecer paso a paso qué ocurre cuando un empleado se querella o tienen la potencial información de que es necesaria hacer una investigación. E inclusive este protocolo es más extensivo en el sentido de que exige
que el patrono no solamente investigue, sino que genere un informe que tiene que acompañar con declaraciones firmadas por el querellante y por los testigos con información. Que en una investigación típica no necesariamente tienes que hacer eso. Es recomendable, por supuesto. Claro. Pero esto ahora es por ordenamiento. Y además ordena que hay que notificarle al empleado el resultado de la investigación. Así que ese protocolo, yo estoy seguro que me atrevo a apostar que pocos patronos lo tienen como lo manda la ley. Mira, yo espero que después de este podcast, pues entonces no tenemos que decir quiénes no lo tienen, simplemente ustedes vayan y ¿dónde se puede conseguir? Lo pueden bajar y lo tienen y pues se ponen al día. Bueno, con relación a eso, traigo ese tema porque en el protocolo que se estableció por el Departamento del Trabajo, se estableció una lista que los abogados le llamamos de números apertus, que significa que no es taxativa, que son ejemplos, que se pueden dar otros. Pero nos ayuda porque los ejemplos que están allí sabemos que no se puede, ¿verdad? Exacto. Y nos dice las cosas que no se pueden hacer. Entre ellas, dice que no se puede negar el acceso a facilidades sanitarias o de otra índole similar. Eso significa que es un poquito más extensivo que lo que hace OSHA. Porque fíjense que OSHA determina, la oficina que regula los asuntos de seguridad y salud en el empleo, tiene la jurisdicción de auditar e investigar a los patronos privados para ver que el lugar de empleo sea saludable y seguro. Entre ellos han tomado los baños porque, y en mi opinión correctamente, entienden que los baños son parte del aspecto de salud en el empleo. Así que OSHA se asegura con la ley nueva federal o con las modificaciones que se han hecho federales, particularmente bajo el presidente Obama, de asegurarse que los baños sean accesibles para personas que tienen una identidad de género diferente a la típica heterosexual. Eso significa que los baños tienen que tener unos determinados accesos, ¿no? para los grupos de la comunidad. Entonces, esta ley adopta un poco eso y dice que tiene que darle acceso no solamente a los baños, no se puede negar ese acceso a los baños, sino a otras áreas. Eso puede incluir, por ejemplo, los lockers, áreas de cambio de ropa. Así que si una persona, eso es lo que significa en términos pragmáticos, es que si una persona se identifica como mujer, aunque haya biológicamente nacido como varón, y hay un locker, por ejemplo, pues no se le puede negar el acceso tampoco. Al área. A esa área. Con calle. Vamos a resumir esto con calle. Esto significa que si hay un hombre también que se siente mujer y que quiere entrar al baño de las mujeres, pues básicamente hay que darle ese acceso. Sí, y fíjate que la ley protege al que está dentro del grupo protegido. Eso significa que si el que se siente incómodo dice, o sea, si la mujer heterosexual dice que yo soy mujer, no quiero a este hombre que se está cambiando de género aquí, tú eres la que te sientes incómoda, no es a ti que te estoy protegiendo bajo la ley. A ti yo te doy una alternativa y entonces tú la tomas. Pero yo no puedo de forma obligatoria dar la alternativa al del grupo LGBT, ¿no? Así que, por decirlo en un ejemplo, si yo tengo un baño que es para mujeres y tengo un baño, qué sé yo, por decirlo en un lugar, en la administración o en la gerencia, tengo un baño y te digo, mira, váyanse al de la gerencia, que eso puede usarlo cualquiera. Pues yo no puedo obligarle ahora al del grupo LGBT a decirle, no, tú ahora vas a usar ese otro. A la mujer tú dices, tú usas ese o el otro, el que te dé la gana. Correcto. Pero él también puede usar el que te dé la gana. O sea, la opción es tuya de moverte si no quieres. Exactamente. Sí, yo creo que quedó bastante claro. Y mi recomendación es y eso es lo que se ha ido moviendo hacer muchos de los clientes en la oficina, ponerle el letrerito ese con los dos géneros. Unisex y para afuera, así en Puerto Rico. En restaurantes también están muchos así. Y en su casa también. Yo no conozco ninguna casa que tenga el de los hombres y el de las nenas. Lo que yo veo mucho también es que simplemente pues los cubículos cuando están separados ponen una puerta que te cubra completa, porque sí sabemos que a veces hay baños, y incluso en los colegios. Lo recuerdo, ¿sabes? Cuando yo era chiquitita que pues, básicamente incluso casi tú te sientas y te ves, porque tiene la puerta ahí como bien pequeñita, de arriba pues te pueden ver o de abajo, pues eso es lo que la gente hace para cubrir eso. El baño es para todo el mundo igual, y le pones una puerta que vaya desde el techo hasta el piso y resolviste, perfecto, como está en Europa hace muchos años. Gracias mil, licenciado Concepción, por acompañarnos y discutir este tema tan interesante. Yo creo que ya acá pues a ambas partes, tanto los empleados, que siempre es nuestro propósito, ¿no? Poder educar e informar a la parte de empleados como también a los patronos, pues tiene mucha información, especialmente los patronos, que yo sé que ya están bajando el protocolo. Gracias mil, esto es Recursos Humanos con Calle, nos vemos la próxima semana. Un placer, gracias.